En el año 2000, abrí mi archivo de la Stasi y descubrí algo que me destrozó. Mi esposo, el hombre con el que había estado casada durante 16 años, me había estado vigilando desde el primer día. Nuestro matrimonio entero fue una operación de espionaje, y esta es mi historia. ¿Alguien puede entender lo que significa descubrir que tu vida entera fue una mentira? No una mentira pequeña, no una infidelidad o un secreto. Una mentira estructural, arquitectónica. Una mentira tan profunda que, cuando la descubres, te preguntas si alguna vez fuiste me. Llamo Catherine, tengo 58 años y vivo en un pequeño apartamento en Berlín que huele a café y a libros viejos. Escribo esto porque necesito sacarlo de mí, porque llevo 35 años cargando un peso que no sabía que existía. Y ahora, no puedo respirar. Conocí a Thomas en 1983. Yo tenía 23 años y trabajaba como bibliotecaria en la Universidad Humboldt. Era un trabajo tranquilo. Me gustaba ser invisible. En la RDA, la Alemania del Este, ser invisible era una forma de seguridad. Mi padre me lo había enseñado a mantén la cabeza baja, no hables de política, no confíes en nadie completamente. Él era ingeniero, pero en 1976 firmó una carta contra la expatriación de un cantautor disidente. Esa firma le costó su carrera. Lo degradaron, lo vigilaron, lo convirtieron en un fantasma. Yo crecí sabiendo que éramos observados. Sentía ojos en la espalda. Nuestro teléfono sonaba extraño, con ecos y clics. Mi madre revisaba las cartas antes de abrirlas, buscando señales de que hubieran sido leídas por otros. Vivíamos en una paranoia silenciosa. Y entonces apareció Thomas. Fue en octubre, recuerdo el frío que se metía en los huesos. Yo estaba ordenando una sección de filosofía cuando lo vi. Alto, cabello castaño claro, ojos grises que parecían amables. Me preguntó por un libro de Hegel. Se lo encontré. Sonrió. Y fue una sonrisa que llegó hasta sus ojos. El tipo de sonrisa que te hace sentir vista. Volvió al día siguiente, y al siguiente, siempre, con preguntas sobre libros, siempre, con esa sonrisa. Empezamos a hablar de otras cosas. Me contó que era maestro de historia, que le gustaba caminar por el parque los domingos. Y me preguntó sobre mí, Annie, sobre mi familia, sobre lo que pensaba del mundo. Esa última pregunta debería haberme alarmado. En la RDA, nadie te preguntaba qué pensabas del mundo, a menos que fuera una trampa, de cómo yo había aprendido a ser pequeña, a no tener opiniones peligrosas. Eso debe ser agotador, me dijo, y lo era. Nadie me lo había dicho nunca. Nos hicimos amigos primero. Eso es lo que más me duele ahora. No fue un romance instantáneo, fue una amistad lenta, construida con conversaciones en voz baja. Mi hacía reír. Dios, cómo me hacía reír. En un país donde reírse se sentía como un acto de resistencia, Thomas me daba razones para hacerlo todos los días. Me enamoré de él gradualmente, como quien se acostumbra al calor de una estufa, en invierno. Me enamoré de la forma en que recordaba pequeños detalles, de la manera en que me miraba cuando yo hablaba, como si mis palabras realmente importaran, de cómo su mano rozaba la mía, y mi corazón se aceleraba, haciéndome sentir viva en medio de toda esa grisura. Me propuso matrimonio en mayo de 1984, en un parque. No tenía un anillo elegante, me dio uno simple, de plata, que había pertenecido a su abuela. Me dijo que me amaba, que en medio de este mundo imposible, yo era lo único que tenía sentido. Lloré cuando dije que sí, lloré de felicidad, porque finalmente había encontrado algo mío, en un país donde nada parecía pertenecerle a nadie. Nos casamos en julio. Mi padre me llevó del brazo. Estaba consumido por el estrés y la vigilancia, pero sonrió ese día. Vi alivio en sus ojos, como si pensara, al menos ella tendrá a alguien. Mi madre preparó un pequeño pastel. Thomas no tenía mucha familia. Sus padres, me dijo, habían muerto. Me dio pena. Pensé que le estaba dando una familia. Nos mudamos a un apartamento en Friedrichshain. Las paredes eran delgadas, pero era nuestro.
Compré cortinas amarillas que iluminaban la sala. Thomas colgó un estante para mis libros. Cocinábamos juntos por las noches. Poníamos música en un tocadiscos viejo. Era feliz. ¿Entienden eso? Era genuinamente feliz. Pero había cosas pequeñas, cosas que yo notaba pero que enterraba porque no quería arruinar lo que teníamos, Thomas sabía demasiado. Sabía cuando mi padre se había reunido con antiguos colegas, sin que yo se lo dijera. Sabía que mi amiga Petrie estaba pensando en solicitar un permiso para ir a Occidente antes de que ella me lo contara. Cuando yo expresaba una duda sobre el sistema, él me escuchaba con una intensidad que me hacía preguntarme por qué mis quejas le importaban tanto. Es importante hablar de estas cosas, me decía, no puedes guardártelo todo adentro. Why yo, pensaba que estaba preocupado por mí, que me amaba tanto, que quería conocer cada rincón de mi mente. Había noches en que lo encontraba despierto, escribiendo en una libreta. ¿Qué haces?, le preguntaba. Preparando clases, respondía, y la cerraba rápidamente. Confiaba en él, en Dios. ¿Cómo confiaba en él? En 1985 quedé embarazada. Fue un accidente feliz. Thomas parecía emocionado, pero también tenso. Solo quiero que estés bien, me dijo. Lo interpreté como amor, como la ansiedad de un padre primerizo. Perdí al bebé a las 12 semanas, un sangrado, un dolor sordo, un hospital. Thomas estuvo conmigo, me sostuvo mientras lloraba. Me dijo que lo intentaríamos de nuevo, que me amaba. Pensaba que el dolor nos había unido más, que nuestro matrimonio era más fuerte. Nunca volví a quedar embarazada. No sé si fue mi cuerpo, o si simplemente dejamos de intentarlo. Thomas nunca presionó. Era paciente, demasiado comprensivo. Pienso ahora, como si el bebé nunca hubiera sido realmente importante para él. Los años pasaron. 1986, 1987, 1988, el mundo se sentía inmóvil, un presente eterno y gris. Yo trabajaba en la biblioteca. Thomas enseñaba historia. Fingíamos que éramos una pareja normal, pero yo sentía una incomodidad que no podía nombrar. La sensación de que Thomas me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma, de que siempre estaba un paso por delante de mis pensamientos. Una vez, en 1988, mencioné casualmente que estaba pensando en tomar clases de inglés. Solo lo había pensado esa mañana. No se lo había dicho a nadie. Esa noche, Thomas llegó a casa con información sobre un curso de inglés cerca de nuestro apartamento. Pensé que te interesaría, dijo. ¿Cómo sabías?, le pregunté en el río. Te conozco, Catherine. Sé cómo piensas. Lo tomé como romance, como conexión profunda, como prueba de que éramos almas gemelas. Era una idiota. En 1989, el mundo cambió. Puedo marcar el momento exacto, el 9 de noviembre. Estábamos viendo la televisión, un noticiario aburrido del Estado sobre cuotas de producción de acero, cuando de repente la programación se interrumpió. Un vocero del gobierno, Gunther Schabowski, tartamudeando, confundido, anunciando que las restricciones de viajes se levantaban. Inmediatamente, dijo, sin demora, miré a Thomas. Él estaba pálido. ¿Qué significa eso? No lo sé, respondió, pero su voz sonaba extraña, hueca. Salimos a la calle. Todo Berlín estaba saliendo a la calle. La gente corría hacia el muro. Podías escuchar los gritos, el júbilo, el sonido de martillos golpeando concreto. Thomas y yo nos unimos a la multitud. Había champán barato circulando, desconocidos abrazándose, llantos de felicidad. Vi a un hombre mayor, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, golpeando el muro con sus puños desnudos, sangrando, riendo. Yo
Estaba eufórica. Finalmente, pensé, éramos libres. Finalmente, podríamos ser como todos los demás. Pero cuando miré a Thomas, él no estaba celebrando. Estaba mirando el muro con una expresión que nunca le había visto, miedo puro y crudo. Thomas, lo llamé. Él parpadeó, se recompuso, me sonrió. Es increíble, ¿verdad? Dijo. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los meses siguientes fueron caóticos. La RDA se desmoronó. El gobierno colapsó. De repente, había productos occidentales en las tiendas, colores brillantes que nunca habíamos visto, sabores que no conocíamos. Era como despertar de un sueño en blanco y negro a un mundo en Technicolor. Pero también había confusión, miedo, desempleo. La gente no sabía cómo navegar este nuevo mundo. Thomas se volvió distante. Llegaba tarde del trabajo, o lo que fuera que hiciera. A veces, no llegaba hasta la madrugada. Olía a cigarrillos, aunque él no fumaba. Cuando le preguntaba dónde había estado, me daba respuestas vagas. Con antiguos colegas, decía, hay mucho que procesar. Yo pensaba que estaba teniendo una crisis existencial, que como maestro de historia, estaba lidiando con el hecho de que la historia que había enseñado durante años era propaganda. La di espacio, fui comprensiva como siempre. En 1991, empezaron a desclasificar los archivos de la Stasi. La Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, la policía secreta que había vigilado a millones de alemanes orientales durante décadas. De repente, la gente podía solicitar sus propios archivos, ver quién los había espiado, quién había informado sobre ellos. Era una catarsis nacional, pero también un trauma colectivo. Amigos descubrían que amigos los habían traicionado. Familias se desintegraban cuando se revelaba que un hermano había informado sobre otro. Mi padre murió en 1992 de un infarto. Tenía 62 años, pero parecía mucho mayor. El estrés lo había envejecido prematuramente. Murió sin saber realmente quién lo había vigilado, quién había informado sobre él. A veces pienso que fue una bendición. La verdad lo habría destruido aún más. Thomas estuvo conmigo en el funeral. Sostuvo mi mano mientras bajaban el ataúd de mi padre. Consoló a mi madre. Dijo todas las cosas correctas, y yo me aferré a él, agradecida de tener a alguien sólido en medio de tanto duelo. Pero esa noche, después del funeral, encontré a Thomas llorando en el baño. La puerta estaba entreabierta, y lo vi sentado en el borde de la bañera, con la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando perdí al bebé Thomas. Él se sobresaltó, se limpió la cara rápidamente. Estoy bien, dijo. Solo en tu padre. Era un buen hombre. ¿Lo conocías bien? Pregunté, confundida. Thomas negó con la cabeza. No, Anne, pero sé lo que sufrió. No le pregunté qué quiso decir con eso. Debería haberlo hecho. Pasaron años. Nos adaptamos al nuevo mundo. Alemania se reunificó oficialmente en 1990. Berlín se convirtió en la capital de nuevo. Llegaron inversores, turistas. La ciudad explotó en construcción y cambio. Yo conseguí un trabajo mejor en una biblioteca universitaria. Thomas dejó de enseñar y comenzó a trabajar en una oficina administrativa. Algo aburrido,
que nunca explicaba del todo. Nos mudamos a un apartamento mejor en Prenzlauer Berg. Compramos muebles nuevos, un televisor a color, cosas que nunca habríamos podido permitirnos en la RDA. Exteriormente, estábamos bien, pero algo se había roto entre nosotros después del muro. Thomas era más callado, menos presente. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión extraña, como si estuviera memorizando mi rostro, como si supiera que algún día yo desaparecería. ¿Todavía me amas? Le pregunté una noche en 1995. Estábamos acostados en la cama. El de espaldas a mí se dio la vuelta. Me miró con esos ojos grises que una vez me habían parecido tan amables. Siempre, dijo, siempre te he amado, Catherine. La forma en que lo dijo me hizo sentir fría, aunque la habitación estaba cálida. En 2000, recibí una carta. Era de la Oficina del Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi, ¿la viste tú? Me informaban que, tras una revisión de documentos, habían encontrado un archivo sustancial sobre mí. Tenía derecho a revisarlo si lo deseaba. Mi corazón se detuvo. Un archivo. Sobre mí había archivos sobre mi padre. Eso lo sabía, pero yo siempre había asumido que yo era demasiado insignificante para merecer vigilancia. Era solo una bibliotecaria. No hacía nada importante. No hablaba con disidentes. No firmaba cartas. ¿Por qué habría un archivo sobre mí? Le mostré la carta a Thomas Ansé. Puso pálido. No tienes que leerlo, dijo rápidamente. Esas cosas solo traen dolor. Es mejor dejar el pasado en el pasado. Pero quiero saber, dije. Quiero saber quién me vigiló, quién informó sobre mí. Thomas negó con la cabeza. Créeme, Katrina no querrá saber. He escuchado historias. Gente que descubre que sus mejores amigos, sus familiares, es devastador. ¿Para qué revivir eso? Debería haber sospechado entonces. Debería haber notado el pánico apenas contenido en su voz. Pero interpreté su reacción como protección. Pensé que estaba tratando de resguardarme de un dolor innecesario. Pasaron semanas. La carta seguía en mi bolso. Cada vez que la veía, sentía un nudo en el estómago. Finalmente, una tarde de marzo, tomé una decisión. Llamé a la Vistú y solicité una cita para revisar mi archivo. No le dije nada a Thomas a la cita. Fue en abril. Recuerdo la fecha exacta, 12 de abril de 2001, miércoles gris, con lluvia intermitente. La oficina de la Vistú estaba en un edificio gris y funcional en Lichtenberg. Irónicamente, el mismo distrito donde Thomas había dicho que enseñaba. Había una sala de espera con sillas de plástico y carteles informativos sobre cómo interpretar los archivos de la Stasi. Me senté junto a un hombre, mayor, que temblaba visiblemente. ¿Primera vez?, me preguntó Anya Sentai. Yo vengo por tercera, dijo. Cada vez encuentro algo nuevo. Algo peor, rió amargamente. Mi propio hermano me delató, porque quería mi apartamento. Cuando llamaron mi nombre, sentí que me iba a desmayar. Una mujer joven, con gafas y expresión comprensiva, me llevó a una habitación pequeña. Sobre la mesa había un expediente grueso, muy grueso. Mi nombre estaba en la portada. Operative, Person and Control. Pushehumi, Catherine Hoffman Gisotera, an ratón de biblioteca. Ese era mi nombre en código. Tómese su tiempo,
dijo la mujer. Si necesita un descanso, avíseme. Esto puede ser difícil. Y salió, cerrando la puerta suavemente. Me quedé sola con el expediente, con mi vida documentada por extraños. Abrí la primera página con manos temblorosas. El archivo comenzaba en 1976, el año en que mi padre firmó esa carta de protesta. Yo tenía 16 años. En la primera página, una nota escueta y fría me heló la sangre. Objetivo: monitorear a Catherine Hoffman, hija de Hans Hoffman, disidente registrado, para prevenir influencia subversiva y actividad contrarrevolucionaria. De repente, ya no era un adolescente que leía libros y soñaba con un mundo más grande. Me habían convertido en un objetivo del Estado. Las primeras páginas eran de una monotonía escalofriante. Informes de vecinos, tan mundanos como invasivos. La joven Hoffman sale de casa a las 7:30 am para ir a la escuela. Fue vista en la biblioteca pública el sábado por la tarde. No muestra signos de actividad política. Cada movimiento, por insignificante que fuera, estaba meticulosamente documentado. Pero a medida que avanzaba en el archivo, las cosas cambiaban. En 1983, cuando empecé a trabajar en la universidad, los informes se volvieron más detallados. Aparecieron transcripciones de conversaciones que había tenido con colegas, conversaciones que yo creía privadas, sobre libros, sobre la dificultad de conseguir ciertos títulos, sobre pequeñas frustraciones cotidianas. Alguien había estado escuchando. Alguien lo había reportado todo. Y entonces, vi un nombre que lo cambió todo para siempre. Intramuscular Lehrer. Informante no oficial maestro. Unihim era un civil que trabajaba para la Stasi. Personas comunes que espiaban a sus amigos, vecinos, incluso a su propia familia. La Stasi tenía miles de ellos, y uno de ellos me estaba vigilando a mi Ang. Los informes de Lehrer comenzaban en octubre de 1983. La fecha exacta en que conocí a Thomas. Primer contacto establecido con el objetivo en la biblioteca de la Humboldt University, decía el primer informe. El objetivo respondió positivamente a la aproximación. Se recomienda continuar el desarrollo de la relación para obtener información sobre las actividades del padre y posibles conexos disidentes. Mi visión se nubló. Leí la frase una y otra vez, intentando que tuviera sentido. No podía ser. Seguí leyendo, devorando las páginas con una mezcla de horror y necesidad. Los informes de Lehrer eran exhaustivos. Cada conversación que habíamos tenido, cada libro que yo había mencionado, cada duda política que había expresado, cada pequeña queja sobre el sistema, todo estaba allí, escrito con una caligrafía pulcra y precisa que reconocería en cualquier parte. El objetivo expresó frustración por las limitaciones de viaje. Mencionó deseo de visitar París algún día. El objetivo habló sobre su padre con emoción. Todavía lo considera una víctima del Estado. No muestra signos de rectificación ideológica. Y luego, la frase que me rompió por dentro. El objetivo está desarrollando sentimientos románticos hacia el Iman-Se. Recomienda aprovechar esto para profundizar el acceso. Me levanté de la silla tambaleándome. Corrí al pequeño baño adjunto y vomité. Vomité hasta que no quedó nada, hasta que solo eran arcadas secas y el sabor amargo de la bilis. Me senté en el suelo de baldosas frías, temblando, incapaz de procesar la monstruosidad de lo que estaba leyendo. La mujer de la oficina tocó suavemente la puerta. «Señora Hoffman, ¿está bien?» Necesito un momento», logré decir con la voz rota. Lavé la cara. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, con los ojos rojos y la piel grisácea. Parecía rota, pero tenía que seguir. Tenía que saberlo todo. Volví a la mesa. Los informes continuaban, narrando nuestra amistad, nuestro noviazgo, nuestra relación. Todo estaba documentado y analizado. Cada «te quiero» que yo había susurrado había sido reportado a la Stasi en menos de 24 horas. Y entonces, llegó el golpe final. El objetivo aceptó la propuesta de matrimonio. La boda está programada para julio de 1984. Él y
seguirá en su posición de vigilancia cercana. El matrimonio proporciona acceso óptimo al objetivo y a su familia. Acceso, nuestro matrimonio, lo más sagrado que yo había conocido, reducido a una operación de vigilancia. Había fotos de nuestra boda, que yo nunca había visto, tomadas desde ángulos extraños, por alguien escondido. Mi padre sonriendo, mi madre sirviendo pastel, Thomas y yo cortando la tarta juntos. Cada foto etiquetada, fechada y archivada como evidencia. Había informes sobre mi embarazo, sobre mi devastación tras el aborto espontáneo. El AIM mantendrá apoyo cercano para preservar la confianza, decía la nota. Ni siquiera mi pérdida había sido privada. Ni siquiera mi dolor me había pertenecido. Los informes continuaban hasta noviembre de 1989, en el último, fechado el 7 de noviembre, 2 días antes de la caída del muro. La situación política es inestable. Se anticipa colapso de las estructuras de vigilancia. El IMSS solicita instrucciones sobre cómo proceder con el objetivo. Se recomienda distanciamiento gradual o, si es necesario, eliminación de evidencia física. ¿Eliminación de evidencia física? ¿Se referían a mí? Busqué frenéticamente la identidad real del error. Tenía que estar ahí. Y ahí estaba, en la última página, un formulario de registro de informante no oficial. Nombre: Ann Thomas Keller. Edad al momento del reclutamiento: 22 años. Motivación en beneficio personal y avance profesional. Y al final, su firma, la firma de Thomas, la misma que había visto miles de veces en tarjetas de cumpleaños, en nuestra licencia de matrimonio. Thomas, mi esposo, el hombre que me había dicho que me amaba, con el que había compartido una cama durante 16 años, me había estado vigilando desde el momento en que nos conocimos. No fui una esposa, Ann, fui un objetivo. Nuestro matrimonio no fue un matrimonio, Ann, fue una operación. Cada beso, una transacción. Cada te amo, una mentira documentada. Me quedé en esa habitación hasta que cerraron la oficina. La mujer me dijo que podía solicitar copias. ¿Hay más?, le pregunté con la voz rota. Sí, dijo con tristeza. Este es solo el archivo principal. Hay archivos suplementarios en correspondencia, en grabaciones. ¿Habían grabado mi voz? Quizás mi vida más íntima en todo para el Estado. Salí de ese edificio como un fantasma. No recuerdo el viaje a casa. De repente, estaba frente a mi edificio, mirando las luces de nuestro apartamento. Thomas estaba en casa. Thomas, el Himmler, mi marido, mi vigilante. Subí las escaleras. Cada escalón un paso hacia el cadalso. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en las cerraduras. Avery Leporo. Thomas estaba en la cocina, preparando la cena. El apartamento olía a cebolla salteada. Se veía tan normal, con su suéter azul desgastado y sus pantuflas, cortando verduras en la tabla que habíamos comprado juntos. Se giró cuando entré. Ann sonrió en llegas tarde. Estaba preocupado. ¿Cómo estuvo tu día? Lo miré, tratando de encontrar al hombre del que me enamoré hace 17 años, tratando de encontrar al informante que me había espiado, que había convertido nuestro amor en un archivo. No pude encontrar a ninguno de los dos, solo vi a un extraño con la cara de mi marido. Fui a la VSTU, dije, mi voz sonaba plana, muerta. El cuchillo se detuvo en el aire. Thomas se quedó completamente inmóvil. Puedo ver ese momento en cámara lenta, el color drenándose de su rostro. Fue todo lo que dijo. Leí mi archivo. Continué, como si estuviera leyendo una lista de compras en todo el archivo. Todos los informes del Himmler, todas las fechas, todos los detalles. Thomas dejó el cuchillo, se limpió las manos en un trapo, despacio, metódicamente. No me miraba. Catherine, no. Lo interrumpí. Mi voz seguía calmada. Pero algo se estaba rompiendo dentro de mí, como hielo agrietándose sobre un lago. No digas mi nombre. Ann, no con esa voz, no con esa boca que me mintió durante 17 años. Ann finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, sí, Ann, pero también resignación, como si hubiera estado esperando este momento durante 11 años.
como si supiera que eventualmente llegaría el día en que yo descubriría la verdad. ¿Cuándo te reclutaron?, pregunté. Necesitaba los detalles, como si pudieran hacer esto más comprensible. ¿Cuándo decidiste que arruinar la vida de una mujer inocente era un precio aceptable? Septiembre de 1983, dijo en voz baja. Un mes antes de conocerte me había estado esperando. No había sido un encuentro fortuito en una biblioteca. Había sido el objetivo de una operación. ¿Por qué yo?, susurré. Yo no era nadie. Tu padre, dijo Thomas, y su voz sonaba tan cansada. Era un disidente registrado. Querían saber si seguía en contacto con otros disidentes. Si tú eras un conducto, y la mejor manera de vigilarte era casarte conmigo, dije. Y ahora el hielo se rompía. Podía sentir la ira hirviendo debajo. No solo estar cerca, al principio, sí, admitió. Sus manos temblaban, pero después que exploté, la ira finalmente salió, ardiente y destructiva. ¿Me vas a decir que después te enamoraste de verdad? ¿Esperas que crea eso después de leer cómo documentaste cada palabra íntima que te dije? No lo sé, gritó de vuelta, perdiendo el control por primera vez. No lo sé, Catherine. ¿Cómo puedo saber qué era real y qué era la operación? Después de un tiempo, se volvieron lo mismo yo. Yo pensaba en ti cuando escribía los informes. Pensaba en cómo protegerte, cómo asegurarme de que nada en mis reportes pudiera realmente lastimarte. Me reían. ¿Protegerme? Leí los informes. Thomas, sobre mi aborto, sobre mis pesadillas, sobre las veces que lloraba por mi padre. Documentaste mi dolor como si fuera datos, evidencia. Tenía que, dijo, y había lágrimas en sus ojos. Si no reportaba todo, sospecharían, perderían la confianza en mí, y si perdían la confianza, te asignarían a alguien peor, alguien que podría realmente lastimarte o a tu familia. Así que te convertiste en mi carcelero, para protegerme de otros carceleros, dije con amargura. Qué noble, qué heroico. No pretendo ser un héroe, dijo, y su voz se quebró. Solo que soy. He vivido con eso cada día desde 1989, sabiendo lo que te hice, sabiendo que algún día lo descubrirías y me odiarías. ¿Y lo merezco? Merezco tu odio. No te odio, dije, y me sorprendió que fuera verdad. El odio requiere que todavía me importe, y no lo hace Anne porque el hombre al que amaba nunca existió. Thomas, mi esposo, él era una ficción. Una operación. Tú eres solo un extraño que compartió mi cama durante 16 años. Se dejó caer en una silla, destruido. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas la verdad, dije. Una vez en tu vida, dame la verdad completa. ¿Alguna vez me amaste, aunque sea un poco? ¿O todo fue actuación? Se quedó en silencio. Durante mucho tiempo, podía escuchar el reloj, el tráfico, mi propio corazón rompiéndose. No lo sé, dijo finalmente, y esa fue la respuesta más cruel que podría haber dado. Al principio era un trabajo, pero después te convertiste en mi vida. Y no sé dónde terminó el trabajo y dónde comenzó lo demás. He repasado cada momento, tratando de encontrar la línea, y no puedo. Se volvió todo borroso. El bebé, dije, y mi voz se quebró. ¿El bebé que perdimos? ¿Qué fue eso para ti? ¿Una complicación en tu misión? Sentí algo, dijo, y las lágrimas corrían por su rostro. Sentí terror, no por la misión, sino porque pensé que te iba a perder. Cuando te llevé al hospital, yo recé no por el bebé, por ti, porque la idea de perderte era insoportable. Pero escribiste un informe sobre eso, susurré. 24 horas después, escribiste un informe detallado sobre mi aborto espontáneo. Lo sé, su voz era apenas audible, y he deseado estar muerto cada día desde entonces. Nos quedamos en silencio. El apartamento se sentía extraño, hostil. Cada objeto era una mentira. La mesa, el sofá, la cama, todo contaminado. Todo arruinado. Quiero que te vayas, dije finalmente. Ahora toma lo que necesites. Y vete. Ana sintió. Se levantó lentamente,
como un hombre viejo. ¿A dónde voy? No es mi problema, dije. Lo vi empacar una bolsa, ropa, artículos de aseo, algunos libros. En la puerta, se detuvo. Catherine, Joan, no, lo interrumpí. No hay nada más que decir, solo Betty Ann, y se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché la puerta del edificio cerrarse. Escuché su ausencia llenando el apartamento. Me quedé de pie en medio de la sala durante horas. No lloré, Ann estaba vacía, hueca. Eventualmente, me moví. Fui al dormitorio. Saqué las sábanas de la cama. Las metí en una bolsa de basura. Saqué su almohada, su ropa, sus libros. Todo, a bolsas de basura. Trabajé toda la noche, limpiando cada rastro de Thomas. Cuando salió el sol, el apartamento estaba lleno de bolsas negras, y yo estaba sentada en el suelo vacío, finalmente llorando. Han pasado 25 años. Thomas intentó contactarme. Cartas que nunca abrí. Llamadas que nunca respondí. Eventualmente, se detuvo. Escuché que se mudó, que se casó de nuevo, que tuvo hijos. Espero que sea feliz, espero que sea real esta vez. En cuanto a nunca me volví a casar. Hay una parte de mí que murió cuando leí ese archivo. Una parte que nunca pudo volver a confiar. ¿Cómo confías cuando la persona más cercana a ti resultó ser tu vigilante? Todavía vivo en Berlín. Me mudé a Kreuzberg, a un lugar pequeño. Trabajo en una librería independiente, es reconfortante. A veces camino por donde solía estar el muro. Ahora, es solo una línea de adoquines. Para los turistas, es historia antigua. Para mí, es ayer. Siempre será ayer. Escribo esto porque necesitaba que alguien lo supiera. La historia de Catherine Hoffman, Operación, que pensó que tenía un matrimonio y descubrió que era solo un archivo. El tiempo no cura estas heridas, solo te enseña a vivir con ellas. Y eso, supongo, es suficiente.